La prédica del día de hoy se titula Olvida el pasado, vive en lo eterno. Dile al que está a tu lado, olvida el pasado, vive en lo eterno. Y la primera pregunta que dice el documento es, ¿luchas constantemente con el peso de tus pecados pasados? ¿Los recuerdos de aquellos pecados te atormentan? ¿Te sientes indigno de orar a Dios? ¿No te sientes perdonado? ¿Sientes que tu oración no es escuchada? ¿Que tu alabanza está manchada de lodo? ¿Que no mereces ser salvo? A la verdad, ya fuiste perdonado, pero tal vez tú no aceptas dicho perdón. Déjame decirte que al no sentirte perdonado, simplemente estás rechazando la misericordia y gracia de Dios. No hay ningún mérito tuyo que te haga apto para estar ante Dios. Es Cristo Jesús el único que te hace acepto para estar ante el gran trono de gracia de nuestro Padre Celestial. Disfruta de su gracia, vive en santidad, deja que Él te llene. Tu alabanza no será indigna, será aceptada. Y recuerda lo que dice la Biblia. Y es el primer versículo bíblico que vamos a abordar, que es Isaías 1:18. Y dice así: Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amén. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y yo sé que las primeras preguntas son muy genéricas, pero es que me he topado miles de ocasiones, cientos de ocasiones, con cristianos que han pecado, como todos los cristianos que estamos acá, que hemos fallado, que hemos pecado en contra de Dios, y que el peso del pecado es normal y es correcto. Déjame decirte algo, si tú eres un hijo de Dios en espíritu y en verdad, y le fallas a Dios, y pecas contra Dios, es normal que tú sientas un peso, el peso del pecado. Es normal que el cristiano cuando peca se sienta triste, se siente enojado, se siente desesperado. Eso es bueno, porque es el Espíritu Santo que está contristado. Y si el Espíritu Santo está triste, evidentemente te va a afligir. Y esa tristeza, dice la palabra de Dios, como leímos el domingo pasado, esa tristeza es buena porque produce arrepentimiento en el cristiano. El problema es que el cristiano sí disfruta de ese arrepentimiento, pero después de arrepentirse y después de entender que el Señor lo perdonó de esa caída, de ese pecado, sigue cargando esa culpa. Y entonces duerme y tiene pesadillas, entonces duerme y tiene sueños incorrectos y constantemente es atacado una y otra vez por ese pasado, por esos malos recuerdos. Tal vez malos recuerdos que no tuvieron nada que ver con él precisamente, pero la mayoría de veces es el peso del pecado, de los recuerdos de lo que tú decidiste pecar. Como siempre hemos mencionado, el pecado no es algo que sucede sin querer. No es algo que pasa sin querer. Ay, mi amor, te fui infiel sin querer queriendo. Eso no existe. El pecado se empieza a maquinar, se empieza a pensar. Empiezas a pensar en qué sería o qué pasaría si yo tuviera a esta mujer de esposa y no a la esposa que tengo, o viceversa con el esposo. Y ahí empieza a maquinar tu cerebro lo que se llama adulterio. A partir de ese momento ya cometiste adulterio. Simplemente que cuando ya haces el acto es la consumación de dicho pecado. Es la manifestación de dicho pecado. Por eso es que constantemente el cristiano tiene que estar cuidando su vista, sus ojos, sus manos, sus pensamientos. Decirle al Señor: Señor, dame dominio propio. Dominio propio. Cuando hay personas o hay cristianos que están luchando con el carácter, ¿cuántos dicen amén? Déjame decirte algo que ya te he dicho en otras ocasiones. Ese es el pecado favorito del cristiano, el carácter. El carácter. Puede ser que el cristiano no sea, bueno, algunos, ¿no?, adúlteros, fornicarios, groseros, pero el carácter es con el que el cristiano tiene que trabajar constantemente, siempre, todos los días. Y muchas veces explota, y muchas veces empieza a gritar. Eso no es un carácter fuerte, como se dice popularmente. No, no hables con esa señora porque tiene carácter fuerte, grita. Es de Tabasco o es de Chilangolandia. ¿Cuántos de Tabasco hay acá? Y la verdad es que no, eso no es un carácter fuerte. Eso es un carácter débil y es falta de carácter. Un carácter fuerte es quien tiene templanza, mansedumbre, dominio propio ante tales situaciones. Ese es un carácter fuerte. Y nosotros como hijos de Dios debemos tener carácter fuerte. Carácter fuerte.
El gritar, el simplemente explotar de la nada es un carácter débil, es una falta de carácter. Pero lo mejor de todo es que en Cristo Jesús tenemos un nuevo carácter, tenemos una nueva vestidura, tenemos un nuevo hombre. Y automáticamente entonces el Señor, a través de su Espíritu Santo, nos da dominio propio, primeramente en carácter. Si dominamos el carácter, entonces dominaremos el temperamento, o sea, cuando nos enojamos. El cristiano no debería ser enojón por naturaleza. Y muchos dicen, no, es que dice la Biblia, airaos pero no pequéis, por eso yo soy bien airado, pero no peco. No es cierto. Dice la palabra de Dios en el contexto completo, que si te enojas, le abres la puerta ¿a quién? A tu suegra, aparte. Al diablo. Al diablo. Y una vez que entra el diablo a tu casa, ¿qué crees que va a hacer? Va a estar, ay, no le voy a hacer nada. Total, solo se ha enojado, pero no va a pecar. ¿Qué va a hacer? Va a destruir lo que pueda. Y por una simpleza, así como no guardar los calcetines dentro de los zapatos o no bajarle la taza, hay divorcios. Así tal cual. Por simplezas como los varones que constantemente le preguntan a sus esposas, ¿qué creen que voy a decir? ¿Qué vamos a comer hoy? Estamos desayunando y ¿qué preguntan los varones? ¿Qué vamos a almorzar? Están almorzando y preguntan, ¿qué vamos a cenar? Están cenando y ¿qué vamos a desayunar mañana? Y eso parece algo frustrante para la mujer. Bueno, es algo frustrante en sí, ¿no? Oye, estoy comiendo, déjame, todo el tiempo estás pensando en qué comer. Bueno, déjame decirte, mujer, que no es culpa del varón, es culpa de su naturaleza como varón. Él, en su mente inconsciente, de cierta manera, tiene que buscar o tiene que pensar en que su familia tenga alimento. Entonces se prepara anticipadamente y le pregunta a la mujer, ¿qué vamos a comer? ¿Ok? No es porque sea un dragón, bueno, aparte, pero constantemente es por eso, porque él está encargado de sentir que no hace falta nada para sus hijos, para sus hijas y para su esposa. Pero por situaciones así, empiezan discusiones, empiezan pleitos y luego se empiezan a recordar, no, que tu mamá es igualita a ti, no, que tu papá hace esto mismo. Y constantemente dice, amén, reina, no sé por qué. Y vemos esta situación que se repite y empieza a aumentar las discusiones en casa. Y ahí, ¿quién entró? El chamuco. ¿Pero la culpa de quién es? ¿Del chamuco? Ah, porque ahí ya nos ponemos más espirituales. Y si caemos en el pecado del enojo, decimos, es culpa del diablo. El diablo me tiró un flechazo, el diablo quería destruir mi matrimonio, lo reprendo al diablo. Y dice la palabra de Dios que nosotros somos tentados conforme a nuestras propias. O sea, si tu carne sabe que tú eres débil de carácter, ¿con qué vas a ser tentado? Pues con carácter. O sea, así de fácil en la teoría y así de difícil en la práctica. Así de fácil en la teoría. Dios ya sabe. El diablo ya sabe, tú ya sabes. Pero así como eres hijo de Dios, deberías correr hacia la ayuda de Dios y decir, Señor, estoy a punto de fallar en esta parte. Ayúdame, Señor. La constante oración aleja todo mal deseo, aleja toda debilidad. Pero si no estás orando constantemente, ¿y a qué se refiere con orar constantemente, pastor? No me refiero a estar hincado 24/7. Me refiero a cuando estás orando y estás haciendo otras cosas. Estás comiendo, estás orando. Estás lavando la ropa, los trastes y estás orando. La oración no precisamente tiene que ser hincado o hincada. Desde el momento que estás hablando en tu mente con Dios. Y ahí estás orando. Y ahí empieza a abundar el amor de Dios, el poder de Dios en ti empieza a hacer efecto. Por eso es que cuando una persona está recién conociendo a Cristo, le digo, tienes que morir tú para vivir Cristo. Y eso es bíblico. No puede haber un cristiano que diga, ok, voy a adaptar a Dios a mi manera. Eso es un falso evangelio y no llega a ningún lugar. Mucho menos la persona es salva. Es una persona religiosa. Pero quien acepta a Jesucristo, acepta a Jesucristo, no acepta su propia vida adaptada. No acepta un Cristo falso adaptado a sus gustos y placeres. El evangelio no es, como dije la vez pasada, un menú que se pueda servir al gusto del cliente, al gusto del cristiano. No es así. Es todo lo contrario. Es morir nosotros para que Cristo ahora vive en nosotros. Y cuando eso sucede, todos los pecados quedan borrados, quedan eliminados en el libro de Dios.
pero muchas veces se queda grabado en el libro de nuestra mente. En el libro de nuestra mente, y empieza a torturarnos esa parte. Eso también es una herramienta de la carne. ¿Has visto, aquí se le llama babosas? Es como un gusanito que tú le echas sal y ¿qué hace? Se retuerce, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que nosotros somos la sal de la tierra. Bueno, la carne es como si fuera esa babosa, nuestra carne. Así pues, nuestra carne babosa, ¿no? Y la sal de la tierra, el evangelio, el poder de Dios, tiene que triturar la carne. Y en el momento que empieza a triturar la carne empieza a defenderse y empieza a dar patadas de ahogado y no te voy a dejar. Porque tiene que funcionar como utensilio del diablo, así como estás escuchando. Y a veces funciona para recordarnos un pasado, el cual ya no somos. Un pecado, el cual ya no estamos cometiendo. Un pecado que Jesucristo ya borró en la cruz del Calvario. Y esa acusación constantemente va a estar ahí. Y por eso es que hay cristianos que cuando pecan se alejan y tardan años en regresar a Dios. Porque se sienten miserables, se sienten sucios, se sienten indignos. No sé si en algún momento te has sentido así, que pecas y dices, soy indigno, soy miserable, no puedo ni siquiera hablar con Dios. ¿Cómo me va a escuchar a mí si estoy embarrado de pecado y de lodo? Bueno, Isaías dijo lo mismo en el capítulo 6 de Isaías. Él dijo, soy inmundo de labios. ¿Cómo tú vas a hablar conmigo? Yo voy a morirme, porque he visto a los ojos al Rey de Reyes, Jehová de los ejércitos. Así que el Señor agarró 2 querubines y tus querubines con unas tenazas agarraron carbones encendidos. ¿Has leído esa parte? Y se los puso ¿en dónde? En los labios. Y le trituraban los labios y la lengua. Y le dijo, ha sido borrado tu pecado. Ha sido quitada tu maldad. Los labios y la boca de Isaías fue purificada. Y a pesar de que eso no sucede con nosotros de manera literal, sí sucede de manera espiritual. Cuando el Espíritu Santo habita en nosotros, es como un fuego consumidor que purifica todo nuestro ser. Así como cuando oras por los alimentos y oras y dices, Señor, santifica y ¿qué? Y purifica estos alimentos. Lo mismo, Señor, santifícame y purifícame para que sea un bocado dulce para ti, para que sea una alabanza grata a ti. ¿Qué cosa? ¿Mis palabras? No, mi vida misma, todo mi ser que sea una alabanza para ti. Ese es el problema del cristiano, que piensa que lo que dice alaba a Dios. No es lo que dice, es lo que es lo que alaba a Dios. Dile que está a tu lado, no es lo que dices, es lo que eres, lo que debe alabar a Dios. ¿Por qué dije lo que debe? Porque a veces no es, ¿verdad? Sí, ¿a qué? ¿A mi micrófono o al tuyo? Sí, es de este lado. De este lado, de izquierdo. Ese, sí. Ah, no. ¿Abajo? ¿Ese? Sí, ahí. Ahora vamos a Isaías 43:25. Dice así. Yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo. Y luego Miqueas 7:19 dice así. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Alguien de aquí alguna vez ha perdido alguna alhaja o algo valioso en el mar? ¿En alta mar? ¿En un mar profundo, si tiras una moneda, la encontrarías? Es lo que hizo el Señor con tus pecados. Es el simbolismo que está haciendo aquí. Él tira todo a la profunda mar. Él sepulta todo en lo más profundo del mar. ¿Y quién vive en el mar según la Biblia, en Job? ¿Alguien que lea la Biblia por acá? Leviatán, que es la comparación de Satanás. Así que Satanás constantemente quiere recordarte tu pasado. Así tal cual. ¿Y lo va a hacer cuándo? Siempre. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que te mueras o hasta que Cristo venga? Pero lo mejor de todo es que ante tal acusación hay una verdad. Y la verdad tiene nombre, la verdad se llama Jesús de Nazaret. Y Él borró tus rebeliones, Él borró tus pecados. Pero el abundar en eso, el abordar constantemente en tu mente todo eso, va a hacer que no te sientas apto. Y te digo la verdad, no eres apto, ni tú ni yo. Nadie de los que estamos acá somos aptos. Como te dije una vez, le pregunté a una persona, ¿por qué eres cristiano o cristiana? Me dijo, porque obedezco los mandamientos. ¡Wow! ¿Los 613?
¿Los 613 mandamientos obedeces? Nadie es salvo por obedecer mandamientos. Es salvo por gracia. Es un regalo de Dios. Ese regalo de Dios viene por medio de la fe. Y la fe produce obras, porque la fe sin obras es... Así que no es al revés. No obedeces y viene la fe. No, le tienes fe. Y esa fe produce las acciones de obediencia naturalmente como hijo de Dios. Por eso es que cuando el cristiano peca, sabe que está pecando y se siente mal. Ahora, si pecas y no te sientes mal, definitivamente tienes que pensar si estás siendo hijo de Dios. Porque evidentemente cuando un cristiano está fallando y tiene pensamientos incorrectos o pecaminosos, después de un breve tiempo viene ese peso de la culpa. Pero después de que Cristo te perdonó, tienes que entender que ya quedó atrás, ya quedó borrado, y disfrutar de su gracia. Y al mismo tiempo no olvidar que esa gracia no te la mereces, que es un regalo. Porque al no olvidar que su gracia no te la mereces y es un regalo, te va a ayudar a cuidar esa santidad que el Señor te ha regalado, a tenerla como lo más alto que puedas tener en toda la vida. Y te digo la verdad, como te decía hace un momento, sí somos indignos, pero somos dignos no por nosotros, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por lo que Él hizo, solamente por Él y por medio de Él. Pero qué maravilloso es saber que nosotros somos vasos de barro y que dentro de nosotros está el Señor Jesucristo viviendo a través de su Espíritu Santo. Y eso es lo que nos hace aptos delante de su presencia. Imagínate, dice la palabra de Dios, que ahora en ese momento estamos en los lugares celestiales con Él. ¿Qué significa eso? Si estamos aquí tú y yo, es increíble, es como si fuera un holograma. Estamos tú y yo aquí y al mismo tiempo estamos delante del trono de gracia. Y cuando estamos orando podemos decir con nuestros ojos cerrados: Padre Celestial, estoy aquí delante de tu trono de gracia. Imagínate, estás allá en ese momento y decirle: Padre, estoy ante ti, no soy digno, mira mis pecados, mira mis manchas, mira mis cicatrices, estoy enlodado, te fallo constantemente y soy tan indigno y miserable, Señor, pero por tu gracia, Padre, y a través del nombre de tu Hijo Jesucristo que está sentado a la diestra del Padre, te pido que escuches mi oración. Y no te pido nada, solamente que recibas mi alabanza. Quiero que me santifiques, que me purifiques, que me hagas acepto delante de tu presencia. Y el Señor lo hace. El Señor constantemente nos recuerda su amor inagotable. Y nos recuerda que sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17. Si tienen alguien una galletita para la niña, o un dulcecito que alguien tenga. ¿Nadie? Okay. 2 de Corintios 5, 17, un pan o lo que sea que tengan. Ajá, ándele. Ok. 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17, dice así: De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Todas. ¿Cuántas? Todas son hechas nuevas. Todas. Absolutamente todas. Se borró el historial. Se borró por completo. No hay nada que recordar. No hay nada de qué hablar en relación al pasado de pecado. En Cristo todas las cosas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque lo anterior a eso, ese pasado, fue o es tan insultante para Dios, que tus pecados que fueron tan insultantes para Dios, lo llevaron a la cruz del Calvario. Nuestros pecados, vuelvo a repetir, fueron tan graves que llevaron a la cruz del Calvario a Cristo Jesús. Por eso es que cuando estamos en Cristo Jesús, todas las cosas son hechas nuevas. Ya no queda absolutamente nada de lo pasado en nosotros, pero nosotros como buenos seres humanos terrenales nos aferramos al pasado. Y eso no se trata solamente de algo espiritual. Emocionalmente muchos se aferran al pasado. ¿Te acuerdas allá en 1980? Teníamos un año de casados y se te olvidó abrirme la puerta del carro. Tu mamá se sentó adelante y a mí me sentaste atrás. Yo me debí sentar adelante porque soy tu esposa. Y recuerdan aquel suceso. O la mamá: sentaste a tu esposa adelante, yo soy tu mamá. Y así constantemente vemos seres humanos que recuerdan una y otra vez el pasado.
Pero eso solo es producido por la carne y por el diablo. Solo por esos dos. Cristo no vive en el pasado. Cristo es eterno. Para nosotros hay un tiempo. Dice la palabra de Dios que Él es el alfa y la... Eso significa principio y... ¿Pero para quién? Para nosotros, así es. Porque para nosotros hay un inicio y hay un... Pero Dios es eterno. Dios es eterno. El ser humano vive en el pasado constantemente. Lo que acabo de decir hace un segundo ya es pasado. Eso hasta la ciencia te lo enseña. Vivimos constantemente en el pasado. Pero Cristo nos da una nueva naturaleza. Y Él en su omnisciencia dice la palabra de Dios que no hemos dicho palabra alguna y Dios ya sabe lo que vamos a decir, porque Él es un Dios de futuro y de presente, de eternidad, no de pasado. Así que, ¿por qué aferrarse al pasado? Hay momentos dolorosos, violaciones que no se pueden olvidar fácilmente, golpes que no se pueden olvidar fácilmente, rupturas de corazón que lastiman y dejan cicatrices y pasan años y la persona no puede superarlas. Solamente en Cristo podemos hallar una nueva vida. Nada te va a llenar, ni el alcohol, ni las drogas, ni la música ranchera, ni Luis Miguel, ni Vicente Fernández. Nada te va a llenar. Solo Cristo te va a llenar. Solo en Él estás completo. El problema de la actualidad es la falta de identidad. Por eso vemos identidad de género. Es lo que más abunda en todos lados. Identidad, la falta de identidad. Nuestros hijos necesitan una identidad. Necesitan papá y mamá, necesitan corrección. Y el amor también es corrección. La corrección también es amor. Necesitan apapachos también de vez en cuando. Necesitan saber que hay una consecuencia también de sus decisiones. Necesitan carácter. Y un padre aporta esto, aporta carácter. Si tú eres mamá, yo te digo, no impidas que tu esposo ejerza autoridad en tu casa. Deja que corrija a tus hijos, porque el beneficiado no vas a ser tú ni tu esposo. Va a ser tu hijo. Va a ser tu hijo. Va a crecer con ciertos valores. ¿Cuántos de aquí recuerdan frases de los abuelos o de los papás? Esas frases famosas que pasaron de generación en generación. Algunas son buenas, otras están muy voladas. Pero la mayoría son buenas. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos actualmente? ¿Cuál es la identidad que tienen ellos? A tal grado que dicen, no, ya puede ser lo que quiera hacer, Barbie Girl. Y se les pasan por el arco del triunfo las cromosomas XY, XX. Es simplemente biología. Entonces no es que sexualidad no es lo mismo que esto, no es lo mismo que género, no es lo mismo que... ¿En qué momento se transversó la ciencia? Ni siquiera estoy hablando de Biblia. Estoy hablando de ciencia. Cromosomas. XY, ¿qué es? Y XX, así de fácil, así de sencillo. Ahora tu comportamiento, tú te gustan otras cosas, ok, eso es otra cosa diferente. Pero tu identidad biológica es hombre o mujer, XY o XX. Acuérdate lo que dijo el Señor a la mujer, a Eva, en el Edén. Tu simiente. ¿Te acuerdas de esa palabra? Tu simiente. ¿A quién se refería? A Jesucristo. Tu simiente. No le dijo al varón tu simiente. ¿Por qué? Porque el varón es el portador del pecado. ¿Cómo? Así como estás escuchando. El varón es el que transmite dicho pecado como patriarca. Por eso es que Jesucristo no pudo haber nacido de José y de María. Solamente de María. Porque si el esperma de José hubiera interferido en esa relación, iba a estar contaminado Jesucristo. Y Jesucristo no estuvo contaminado con pecado. Él nació ¿por obra de quién? Del Espíritu Santo. ¿Y la simiente de quién? De la mujer. Ahora, no estoy diciendo que la mujer sea santa. Es decir, wow, entonces si el varón es el que transmite el pecado, yo soy una santa. Santa chamuca nada más, pero... En la mayoría del comportamiento de la mujer, ¿sabes de quién se lo aprendió? De su mamá. Van a decir, no, de la mamá no. De la serpiente. No, de la serpiente de Génesis. De la serpiente. De ella lo aprendió. La astucia, el querer dominar. Por eso que Dios le dijo
Ahora tu deseo será para tu marido. El original hebreo dice, ahora te sujetarás a tu marido. Te sujetarás. Era un castigo. Por eso es que hay mujeres que dicen, híjoles, es que me cuesta sujetarme a mi esposo. ¿Por qué? Pues porque es un castigo de parte de Dios. Pero en el Nuevo Testamento ya no es un castigo, ya se convierte en una bendición. Entonces la mujer se da cuenta que cuando se sujeta a su esposo, todo fluye. Si ella se sujeta y el marido está equivocado, la corrección viene sobre el marido. Pero si ella no se sujeta y el marido está equivocado, a pesar de que está equivocado, la primera corrección, ¿sabes sobre quién viene? Sobre la mujer. Y luego sobre el marido. Ahora imagínate que el marido esté sujeto y la mujer no, peor. Es necesario que ante todo te sujetes a Dios, ante todas las cosas. Y que recuerdes que su gracia es tan buena, es tan abundante, que borra pasado, borra todo lo malo que has hecho, aunque tú mismo te tortures constantemente en tu mente por aquello que hiciste en aquel pasado. Es necesario que tú sueltes todo eso. Si Cristo ya te perdonó, el no olvidar eso es un insulto para Dios, ¿sabías? Es decirle, tu gracia no es suficiente para borrar mi pasado, todavía me pesa. Es un insulto para Dios. Por eso es que debemos entender que somos indignos, pero dignos a la vez. Estamos manchados, pero somos santos al mismo tiempo. Es una dualidad constante en el cristiano. Es un misterio, como dice la palabra de Dios. Cuando nosotros estamos en Cristo, ahora ya no caminamos por vista, caminamos por fe. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos aquí han caminado por fe? Vuelvo a preguntar, ¿cuántos aquí han caminado por fe? ¿Sabes qué significa caminar por fe? Cuando no tienes absolutamente nada para pagar la renta. ¿Ahí está tu fe firme? ¿O tu fe se afirma después de que recibiste el milagro? Son dos cosas diferentes. Que tu fe se afirme después de recibir el milagro es como decir gracias cuando recibes una bonificación de algo. Pero decir gracias cuando está la cuenta en ceros y no hay para pagar, antes de decir gracias Dios porque tú sabes por qué no tengo para pagar la renta. Siempre y cuando no sea porque te lo gastaste en otras cosas, ¿verdad? Porque si no son consecuencias de tus malas decisiones. Ahora no caminamos por vista, caminamos por fe. Y lo dice 2 Corintios 5:7. Porque por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, no por vista. El cristiano que anda por vista no es cristiano. Porque el cristiano anda por fe, no por vista. Pregúntale al que está a tu lado, ¿andas por vista o por fe? Ahora respóndele. Respóndele al que está a tu lado. Y cuando te responda le dices, ¿seguro? ¿Segura? Dile, pregúntale. Ahora, si le preguntaste seguro o segura, significa que si de verdad andan por fe, probablemente esta semana sean probados por fe. Y después de ser probados con fe, aumentará su fe. Y no debería haber queja alguna. Porque si te quejas, entonces pierdes todo el proceso. Pierdes todo el proceso como ¿quién? Como tu compadre Tomás. ¿Ah? Que dijo, hasta no ver sus heridas, yo tocarlas, yo no creo nada. Y tocó, y de ahí creyó. Y dice, bienaventurados los que no ven, y creen. Así que te pierdes grandes bendiciones cuando no aplicas tu fe. Por eso es que ahora nosotros como hijos de Dios no debemos caminar por vista, sino por fe. Y Isaías 41:13 dice así: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Si ya no caminamos por vista y caminamos por fe, ya no tenemos que temer de absolutamente nada, porque Dios nos sostiene en su mano derecha y nos dice, no temas, yo te ayudo. Dile al que está a tu lado, Dios se dice hoy, no temas, yo te ayudo. Y pregúntale, ¿quieres que te ayude?
¿Alguien diría no, acaso? Es una promesa de parte de Dios, no temas, yo te ayudo, yo te voy a ayudar. Ahora sí que déjate ayudar entonces. Y en Mateo 17:27, para aquellos que dicen que el maná o el pan no cae del cielo, la respuesta es sí, cae maná del cielo, lo vemos en el pueblo de Israel. Los que dicen que no cae dinero del cielo, la respuesta es no cae del cielo, cae del mar. ¿Cómo? Sí, claro, Mateo 17:27, ¿qué dice? Sin embargo, para que estos cobradores no se enojen, ve al mar y echa tu anzuelo. Ábrele la boca al primer pez que saques y allí encontrarás una moneda. Toma ese dinero y paga mi impuesto y el tuyo. ¿Ya ves? ¿Ya ves cómo el dinero sí sale del mar? No cae del cielo, sale del mar. Que estamos buscando en lugares equivocados. Aquí Jesús dijo, ok, ¿me quieren cobrar impuestos? Perfecto. A ver, Pedro, vete al mar, saca un pez, vas a encontrar una moneda, con eso alcanza para tus impuestos y para mis impuestos también. El dueño del oro y la plata, el que puede sacarte de deudas, el que puede pagar tus impuestos, porque para él es tan simple que utiliza su creación. Así que sí cae maná del cielo, hasta codornices. Cuando los israelitas se cansaron del maná, Dios les envió ¿qué? Codorniz, bien finos. Yo puro chicken. Lo bueno que no había refrescos en bolsa en ese tiempo. No vivamos encadenados al pasado. No caigamos en esas cadenas pasadas tampoco. No vivamos constantemente en incredulidad. Si estamos en incredulidad, recibiremos recompensa de incrédulos. Si vivimos por fe, recibiremos recompensa de hijos de fe. Romanos capítulo 6, verso del 6 al 11 dice así. Una cosa es clara, antes éramos pecadores, pero cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Él. Así que el pecado ya no nos gobierna. Al morir, el pecado perdió su poder sobre nosotros. Si por medio del bautismo morimos con Cristo, estamos seguros de que también viviremos con Él. Sabemos que Jesucristo resucitó y que nunca más volverá a morir, pues la muerte ya no tiene poder sobre Él. Cuando Jesucristo murió, el pecado perdió para siempre su poder sobre Él. La vida que ahora la vida que ahora vive es para agradar a Dios. De igual manera, el pecado ya no tiene poder sobre ustedes, sino que Cristo les ha dado vida y ahora viven para agradar a Dios. ¿Ahora viven para qué? Esa es toda tu chamba como cristiano. Agradar a Dios. Nada más. Nada más. Pero tengo que agradar a Dios. Nada más. Lo maravilloso de esto es que, ¿sabes cómo agradas a Dios? No haciendo nada tú, sino dejando que el Espíritu Santo haga en ti. Así como estás escuchando. ¿Me voy a esforzar? No. Tú no seas estorbo para el Espíritu Santo. Y deja que el Espíritu Santo actúe dentro de ti para la voluntad de Dios. Para que entonces vivas agradando a Dios. Agradar a Dios. Esto que estoy haciendo agradará a Dios. Esto que voy a tomar va a agradar a Dios. Esa decisión que voy a realizar va a agradar a Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Constantemente, antes que todo, pregúntate eso. Probablemente ahora estés sufriendo las consecuencias de no haber hecho eso antes. ¿Y ahora qué? ¿Ya no queda nada más que hacer? Sí, queda algo más que hacer. Agradar a Dios. Agradar a Dios. Y entender que Él ya borró ese pasado. Ya se ha borrado. Ya quedó atrás. Ya no existe más. ¿Por qué martirizarte constantemente con eso? Corrige lo que Dios quiere corregir ahora. Corrige eso. No tú, sino el Espíritu Santo que habita en ti. Efesios 4, versículo 22 al 24 dice así. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Renovaos en el espíritu de qué? ¿Ya te diste cuenta cómo primero lo que Dios ataca para renovar es qué? Porque de ahí vienen los pensamientos y los recuerdos del pasado. Por eso es que constantemente decir, Señor, renueva mi mente.
Renueva mi mente de aquel adulterio, renueva mi mente de aquel asesinato, renueva mi mente de aquella violación, renueva mi mente, renueva mi mente, renueva mi mente. Ya no quiero estar anclado a eso. Renueva mi mente. Tiene que ser tu oración constante, permanente. Renueva mi mente, mi corazón, renueva mi vocabulario, renuévame los ojos, las manos, renuévame los pensamientos, mi manera de mirar a la gente. Renueva mi carácter, renueva mi gozo, renueva mis fuerzas. Constantemente es nuestra oración. Debería ser así nuestra oración. Pero como dije la vez pasada, ¿de qué serviría orar aquí los domingos, orar de vez en cuando, si no es un alimento de todos los días? ¿Cómo podremos decirle, Señor, santifícame? Hay una manera bíblica en la cual Dios nos santifica y lo vamos a ver en un ratito más. Dice aquí, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado, según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Y cómo se llama la verdad? Cristo. En Él encontramos santificación y justicia. La justicia de Dios ya cayó en nosotros. Y fue tan grande nuestro castigo que fue pagado en la cruz del Calvario. Cristo Jesús estuvo en nuestro lugar. Él pagó lo que nosotros deberíamos pagar. Así que una vez pagada la consecuencia de nuestro pecado, ¿hay algo más que pagar? ¿Alguien me puede decir, hay algo más que pagar si Cristo pagó todo el pecado? ¿Alguien que pueda añadir algo al sacrificio de Jesús? Absolutamente nadie. Cristo pagó todo. Por eso es que te digo, si tú dices, no, el pasado, que no sé qué, prácticamente estás diciendo, el sacrificio de Jesús no fue suficiente. Y déjame decirte algo, el sacrificio de Jesús fue suficiente para darte una nueva vida. Ahora, que tú no estés disfrutando de esa nueva vida, es otra cosa totalmente diferente. Probablemente no has mordido bien y no le has sacado jugo como debería ser al fruto de la gracia. Los hijos de Dios pueden extender su mano hacia el fruto de gracia, arrancar el buen fruto, morderle y absorber todo el jugo del fruto de la gracia. Pero no te ahogas en tus ansiedades, te ahogas en tus problemas, te ahogas en tus pensamientos, te ahogas en tu incredulidad, te ahogas en tu soberbia, en tu orgullo, en tu vanidad, te ahogas en tu yo todo lo puedo, soy un Juan Camaney. Lo que yo tengo es porque lo trabajo. Felicidades, ¿quién te dio las manos? ¿Quién te dio el cerebro para que pienses? Que pienses tarugadas es otra cosa. Mi esposa siempre me hace señas cuando escucha que digo una palabra más así, agresiva. Pues con amor, sabes que los amo, ¿va? Que se ríe, hermana. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahí está. ¿Queremos ser santificados? Vamos a ser santificados cuando leamos ¿qué? La palabra de Dios. ¿Cómo puedo ser santo? Leyendo. Leyendo. ¿Tienes un mal pensamiento? ¿Un pensamiento sexual incorrecto? Porque hay pensamientos sexuales correctos. ¿Cuáles son? Los casados con sus esposas o esposos. ¿Ok? Pero los que no, pues no. Entonces, la palabra nos santifica. ¿Tienes pensamientos incorrectos de suicidio, de drogadicción, de depresión, de ansiedad? Corre la palabra. ¿Tienes ansiedad? Lee Proverbios, lee Salmos. Se te quita. ¿Quieres ser un verdadero cristiano? Léete todo el Nuevo Testamento. Romanos es el resumen de toda la Biblia. No sé si lo sabías. ¿Quieres saber si eres cristiano vas a sufrir? Sí. Lee Job. Pero no leas solo la parte donde se multiplica todos sus bienes. Porque uno dice, no, sí, yo me aferro, así como Job. ¿Por qué como Job? Porque al final va a recibir el doble. ¿Dónde está tu corazón? ¿Cómo es el cristiano, no? Está pensando en Job, pero no en su aflicción, en el que va a recibir el doble. Mientras que Jesús, ¿qué dijo? No hagan tesoros en esa tierra donde la polilla y el orín los corrompe. No está mal las riquezas, no está mal tener dinero, no está mal acumular una casa, un carro. El problema es que tu corazón esté ahí. Puedes tener eso, es de gran bendición, inclusive para tu familia, para tu patrimonio. Trabaja, da fruto.
Aprovecha que no estás siendo perseguido como la iglesia primitiva, que ni siquiera los dejaban trabajar. No, aprovecha, da fruto. Pero tu corazón no debe estar ahí. Tu corazón debe estar en Cristo Jesús. Salmos 100, versículo 4 dice así. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle y bendecid su nombre. Cuando escudriñas la Biblia, te santificas. Cuando oras y alabas, te conectas. Por eso es que vas a leer la palabra de Dios, pero antes de eso tienes que entrar por la puerta. No te puedes meter por la ventana. ¿Y cómo vas a entrar por la puerta? Con acción, por sus atrios, alabadle y bendecir su nombre. Si tú quieres tener un devocional espiritual poderoso, préstame atención. Vas a hacer lo siguiente. Número 1, nada de WhatsApp, nada de TikTok en tu devocional. ¿Ok? Dejas a un lado el celular o lo dejas fuera. Te encierras en tu habitación en un momento en el que estás a solas. Si es de mañana, muchísimo mejor. Si es lo primero que haces, muchísimo mejor. Te encierras en un lugar solo o sola. Y ahí pones una alabanza de adoración. Empieza a cantarla. Y empieza a imaginarte delante del trono de Dios. A partir de ese momento empiezas a orar y decirle: Señor, no soy digno, pero estoy aquí. Quiero ser una ofrenda agradable a ti. Quiero que esto que estoy haciendo sea agradable a ti. Sé que me estás escuchando, no por mí, sino por tu Hijo Jesucristo. Sé que el Espíritu Santo está aquí. Por lo tanto, quiero hablarte, Padre Celestial. Padre, quiero que me escuches. No te pido nada, solo que me santifiques, que me purifiques. Eres tan bueno. Constantemente me acuerdo de mis rebeliones, constantemente me acuerdo de mis aflicciones y mi espíritu se abate. Pero hoy no quiero eso, Señor. Hoy quiero simplemente adorarte. Hoy quiero recordar tus bendiciones, tus maravillas. Quiero aceptar todo lo que provenga de ti, parezca bueno, parezca malo. Cuando tú le empiezas a decir a Dios una oración sincera, las puertas del cielo se abren. El Espíritu Santo empieza a fluir en ti. La oración empieza a incrementar, incrementar, incrementar. Y no hay palabras que tú puedas detener, porque es el Espíritu produciendo una oración en ti. Después de ese momento de adoración, donde estás llorando como Magdalena y estás quebrantado ante Dios y entregado a Dios, abres tu Biblia, empiezas a leer. ¿Sabes qué rico se siente eso espiritualmente? Como el Señor te habla con su palabra y dices: wow, no entendí esa palabra y ahora la entiendo. Entonces significa que esto es wow. Después de eso sigues adorando. Cierras en el nombre de Jesús, amén. Créeme, haciendo esto todos los días cambia por completo las cosas, porque tienes tu conexión con papá todos los días. Hablas con papá todos los días. Sabes que tu papá va a estar allá, cuidándote cuando duermes, velando por ti, proveyéndote constantemente. No dudando, porque el que duda no puede recibir nada de Dios. Tan solo un gramo de duda basta para perder el respaldo de Dios. Tan solo un gramo de duda. Es como un gramo de ácido muriático un mililitro de ácido muriático que tú le echas a este vaso de agua. ¿Tú te lo tomarías? Si yo te dijera: toma aquí, le voy a echar una gota de lodo, de agua de lodo, ¿te la tomarías? ¿Verdad que no? Lo mismo pasa con la incredulidad, con la falta de fe. Un gramo basta para arruinar lo que Dios quiere darte. Así como estás escuchando, tienes que entregarte con total fe, con total fe, con total fe a Dios, para que Él pueda producir lo que quiere producir en ti. Por eso es que no debes de tener ni siquiera un gramo de incredulidad. De verdad, somos hijos de fe. Por eso dice la palabra de Dios que tenemos un Padre, el Padre Abraham. Pero tenemos un Padre celestial muchísimo mayor que Abraham, que es el que produce y ha puesto fe en nosotros. Tienes que entrar con acción de gracias, con alabanzas. Por eso muchos no reciben respuesta de sus oraciones, porque empiezan luego la oración y empiezan ¿a qué? A pedir, a pedir, a pedir, a pedir. Padre, buenos días. Oye, hoy te pido que me vaya bien. Hoy te pido que me proveas. Hoy te pido que me des. Hoy te pido que esto. Hoy te pido, te pido, te pido, te pido. Y así la lista de peticiones. Si tú ibas con tu papá terrenal y le decías, o tu mamá le decías: oye, dame tanto, ¿me puedes dar tanto? ¿Qué te decían? Así nada más que tú fueras. ¿Qué te decían? Te decían que no. Pero si tú te portabas bien, es un decir,
no estoy hablando de obras, ahorita voy a explicar esto. Si tú agradabas a tu padre o a tu madre, si tus padres estaban contentos contigo y tú les pedías algo, ¿qué te decían? Pues que sí. Sí, está bien. Tenemos que buscar agradar a Dios. No porque eso va a hacer que consigamos algo de Él, sino porque cuando hacemos eso, estamos regresando a nuestra nueva naturaleza. Estamos regresando a la naturaleza que debemos de tener. Ser utensilios, instrumentos de alabanza a Dios. Por eso es que he visto esto más en mujeres. Por eso es que veo que hay mujeres que al final Dios se reconecta con ellas a través de la alabanza. Lavando trastes, lavando ropa, en su habitación, en la regadera, en donde estén. Con la mujer Dios es así. La agarra en la alabanza. Y la mujer empieza a cantarle a Dios. Empieza a alabar su nombre. Y por eso normalmente las mujeres, constantemente Dios responde más rápido que el hombre. No en todas. Pero sí sucede eso. Sí sucede eso. Dios responde más en ocasiones. ¿Por qué? Porque la mujer dice, no, yo te voy a alabar. Es su naturaleza. La mujer se enamora y se va con el marihuano. ¿Por qué? Porque se enamoró. Entregó su... ¿Me entienden? Lo mismo hace con Dios. Se entrega por completo. No le importa nada. No importa si me casé con el marihuano que no me da de comer. Yo estoy ahí con él porque lo amo. ¿Y cómo no hacerlo con Dios? Decirle, Señor, yo me entrego a ti. Porque tú no eres marihuano. Tú me vas a proveer. Tú no me vas a dejar sin alimento. Tú eres un caballero y eres fiel. No como el barrigón que me fue infiel. Como si fuera Salomón o Sansón. El desgraciado. Tenemos que tener fe, queridos hermanos y hermanas. Pero no solamente decir que tenemos fe. Soy de fe. Soy hijo de Dios, tengo fe. No, aplicar la fe verdadera. Te digo y te repito una vez más para que no se te olvide. Un gramo de incredulidad arruina totalmente tu vaso de fe. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí estamos acá? Entonces vamos a empezar el devocional con alabanza, con oración, luego con lectura, con escudriñamiento, luego cerramos con alabanza y oración. ¿Cuántos quieren hacer esto a partir de mañana? Alce su mano. Todos los días, alce su mano. Ya bajaron la mitad de su mano. ¿Qué pasó así? Vamos a Juan, capítulo 12, versos del 3 al 8. Y yo estoy seguro que recuerdas a esta mujer. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjuagó con sus cabellos. Los enjugó. Los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor de perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Esta misma María tenía dos hermanos, una llamada Marta y otro llamado Lázaro. ¿Okay? Esa María se sentó a los pies de Jesús, mientras Marta estaba, ¿qué? Arreglando la casa, afanada. No, y fue con Jesús y le dijo, oye Jesús, oye mira mi hermana, yo estoy arreglando la casa y ella está echadota ya a tus pies. Y le dijo Jesús, María ha elegido bien. Oh Marta, Marta, afanada eres. María ha elegido la mejor parte. No le importó nada, se echó a los pies a escuchar al maestro. A partir de ese momento María escuchaba al creador de todas las cosas. María prestaba atención, imagínate estar recostada a los pies de Jesús, mirando cómo habla. Qué hermoso, ¿no? Mirando, escuchando su voz, sus ademanes, cómo explica su predicación. Qué precioso.
María, estoy seguro que a partir de ese momento tuvo fe. Pero después de eso, se le muere el hermano, Lázaro. Y 4 días después, Jesús llega con Lázaro. Y esa misma María, que no le importó arreglar su casa, sino que se tiró a los pies de Jesús, le dice a Jesús: si tan solo hubieras llegado antes, pero ahora mi hermano huele a podrido. Hiede. Y Jesús le responde: yo soy la resurrección y la vida. Y Lázaro resucita. ¿Te das cuenta cómo la mujer primero se entregó a Dios? Luego su fe fue probada. Y después de eso, no le quedó más que reconocer que estaba ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que agarró su perfume más caro y entendió que ni la muerte, ni los ángeles, ni lo alto, ni lo profundo, nada podía separarla del amor del Señor. Y derramó su perfume y su alabanza llenó toda la habitación. María había entendido que no había vuelta atrás, que a partir de ese momento le pertenecía a Cristo, constantemente, permanentemente y para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Yo te pregunto, ¿qué es lo que más cuesta para ti? ¿Qué vale más que entregarte a Jesús? ¿Te has olvidado que en este momento estás como María, a los pies de Jesús? ¿Se te ha olvidado eso? Que tienes a Jesús ahí, en su trono de gracia, y que puedes echarte a sus pies. ¿Te has olvidado que Él puede dar vida a los muertos? ¿Te has olvidado que Él puede proveerte hasta de las bocas de los peces? ¿Hace cuánto que tu casa no se llena del perfume de adoración? ¿Hace cuánto que no agradas al Señor con tu alabanza? ¿Hace cuánto tiempo que tu vida misma no es una ofrenda de alabanza para Él? Y aquí vemos en este pasaje cómo Judas le dice: oye, ¿y los pobres? Vamos a cambiar esa palabra. ¿Y los afanes? ¿Y las deudas? ¿Y las preocupaciones? Y Jesús responde: a los pobres siempre los tendréis. O sea, las deudas siempre van a estar. El preocuparte por qué comer siempre lo vas a tener. No debería ser, pero siempre las tienes. Pero a mí, la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Sin embargo, el tiempo es poco en esta tierra. Y no me refiero a la vida en sí misma, me refiero al tiempo escatológico de la Biblia. O sea, el final del tiempo. Es una realidad. Muchos agnósticos dicen: no es cierto, no va a pasar el apocalipsis, el fin del mundo, shalala, shalala. La Biblia es clara y hay miles y cientos de datos históricos, científicos y geográficos que comprueban que la Biblia es veraz. La Biblia es veraz, es verdad. Por lo tanto pasará. Su palabra no pasará. Y algún día estaremos delante del trono de gracia. Por eso pregúntate a ti mismo: ¿qué estoy haciendo en estos momentos? ¿Estoy perdiendo mi tiempo en afanes? ¿En preocupaciones? ¿En qué momento me empecé a enfocar en tantas preocupaciones y dejé de alabar a Dios? Alabar a Dios no es orar y decir: Padre, te alabo, te bendigo y te pido esto. Es solamente alabarlo. De verdad, cuando te empiezas a alabar a Dios, cuando tú te enfocas en las cosas de Dios, Dios se enfoca en tus cosas. Cuando estás en los asuntos de Dios, Dios se enfoca en tus asuntos. Pero si te crees Juan Camaney y dices: no, yo tengo que resolverlo, resuélvelo tú solo. Y no le eches la culpa a Dios, porque eso es incredulidad. Y estás diciendo que tú puedes más que Dios. Y déjame decirte algo: tú no puedes más que Dios. Dios es todopoderoso y Él puede absolutamente con todo. Confiemos en su voluntad. Mordamos el jugo del fruto de la gracia, como te dije hace un momento. ¿Cuántas oraciones no han sido contestadas? ¿Cuántas aquí son mamás? Alce sus manos. Mamás, ¿sus oraciones han sido contestadas cuando oran por sus hijos? ¿Y creen que si Dios no puede hacer algo tan simple, tan sencillo, no puede hacer algo también tan grandioso? Puede hacer absolutamente todo. Pero no lo limites con tu falta de fe y con tu incredulidad.
Te repito, tus lágrimas no conmueven a Dios. Así como estás escuchando, y dile que está a tu lado. Tus lágrimas, querida Magdalena, tus lágrimas no conmueven a Dios. ¿Cómo? ¿Cómo que mis lágrimas no conmueven a Dios? Pero si estoy llore y llore, chille, chille. No, tus lágrimas no conmueven a Dios. Es tu fe que conmueve a Dios. Dile que está a tu lado, es tu fe que conmueve a Dios. Hebreos 11:6 lo afirma la palabra, dice así. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero sin fe es imposible. No dice más o menos difícil. ¿Ya te diste cuenta? Dice sin fe es imposible. Imposible. No hay posibilidades de que agrades a Dios si eres incrédulo, si eres incrédula. No hay posibilidades que tu alabanza sea grata. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Que le buscan con qué? ¿Con fe o sin fe? Con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible. No es una frase más, hermano, hermana. Dice que ahí que es imposible agradar a Dios. Es imposible. Por eso, Señor, aumentanos la fe. Produce fe en nosotros. Produce santificación, purificación. Haznos unas mujeres y unos hombres de fe. Haznos una iglesia de fe. Que mi vida sea fe constantemente. Y que ya no camine yo por vista, sino por fe. Cambia mi vista. Que mis ojos ahora sean de fe. Mi panorama sea con fe. Y fe no es decir, yo lo tengo. No. Porque ya imaginé allá unos ahí. No, sí. El semáforo estaba en verde. Cuando estamos en la voluntad de Dios, Dios nos da a entender su voluntad. Por eso es que sí, somos siervos, pero somos más que siervos. El mismo Jesucristo dijo, los siervos no saben lo que hace su amo, pero los amigos saben lo que hace. Seamos amigos de Dios para conocer qué es lo que quiere para nuestra vida. Dice la palabra que Él ya nos dio y ya nos dijo cuál es la voluntad de Él para nuestra vida. La voluntad de Él, ¿sabes cuál es? Que demos gracias a Dios en todo y que oremos en todo tiempo. Así de sencillo. ¿Cómo? Así de sencillo. Así de sencillo. Hay otra mujer de la que te quiero hablar y es la mujer del flujo de sangre. Sé que has leído de ella y por eso te pregunto. ¿Crees que la mujer del flujo de sangre se sentía digna de tocar a Jesús? ¿Verdad que no? Porque para la cultura judía, si estaba menstruando, no podía, o si tenía flujo de sangre, no podía tocar, sobre todo un rabí. Así que no se sentía digna para nada. Por eso recurrió a tocar, aunque sea el borde de su manto. Pero no fueron sus lágrimas lo que conmovió a Jesús. ¿Te diste cuenta? Fue la fe de la mujer lo que lo conmovió. Lo dice la Escritura. Ella mira con temor a Jesús y le confiesa que ella lo tocó, pero que se sentía indigna. Y vuelvo a repetirte, la verdad que sí era indigna, al igual que tú y yo, pero al tocar a Jesús se volvió digna. ¿Ya te diste cuenta? No hay que ser dignos para tocar a Jesús. Hay que ser indignos para tocar a Jesús. Y cuando tocamos a Jesús, entonces nos volvemos dignos, así como ella era indigna y ahora se volvió digna, se volvió sana, se volvió salva, se volvió levantada y adoptada como hija eterna. En Marcos capítulo 5, versos del 25 al 34, dice así. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica, pues pensó, si tan solo tocara su túnica, quedaré sana.
Al instante la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Jesús se dio cuenta de inmediato de que había salido poder sanador de él, así que se dio vuelta y preguntó a la multitud: ¿quién tocó mi túnica? Sus discípulos le dijeron: mira la multitud que te apretuja por todos lados. ¿Cómo puedes preguntar quién me tocó? Sin embargo, él siguió mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, asustada y temblando al darse cuenta de lo que le había pasado, se le acercó y se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho. Y él le dijo: hija, tu fe te ha sanado, ve en paz, se acabó tu sufrimiento. Hija, tu fe, le dijo, tus lágrimas me hicieron sanarte, tu fe te ha sanado. Ve en paz, se acabó tu sufrimiento. ¿Te imaginas que Jesús te diga eso? Tu fe lo ha logrado. Vete en paz, se acabó el sufrimiento. Se acabó el sufrimiento. Lo hizo con ella. ¿No crees que lo puede hacer ahora? Si no lo crees, entonces eres incrédulo. ¿Y sin fe es imposible? Estoy seguro que aquella mujer testificó lo que había sufrido por ¿cuántos años? 12 años. Sin embargo, era mayor el testimonio de haber conocido a Jesús que su pasado. Era mejor gozar de la nueva vida que Dios le había regalado que lamentarse del pasado. Y la verdad que los problemas presentes nos pueden afligir, pero la solución es simple: alabar, adorar y orar. Solo eso. No pedir, alabar, orar y adorar. Después de eso, tu petición va a ser súper sencilla y le pedirás lo que realmente Dios quiere que le pidas. Porque hay cosas que luego que pides que... La oración siempre te dará alegría y la alegría siempre te llevará a alabar a Dios, no importando la situación que estés pasando. Esto es verdad y lo dice la Biblia en Santiago capítulo 5, verso 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Póngase a llorar. ¿Qué dice? Haga oración. Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno alegre? Olvídese de Dios. ¿Dice eso? Cante alabanzas. La oración siempre te lleva a alabar y alabar siempre te lleva a orar. Y todo eso te lleva a leer más de su palabra, porque son esas cartas de amor que Él ha dejado para nosotros. Por último, yo te invito a que hoy te abraces de la gracia de Dios. Quiero que tengas como estandarte su perdón. Quiero que no olvides ninguna de sus bendiciones. Deseo que puedas disfrutar de su gracia y perdón sin olvidar que no la mereces, pero la tienes a través de Cristo Jesús. Es una realidad y una dualidad que el cristiano tiene que afrontar. No te olvides de lo siguiente: el Señor te sostiene. No vivas en el pasado, deja todo atrás. Todo es nuevo en Cristo Jesús. No importa quién te haya lastimado, no importa qué es lo que hayas pasado. Lo importante es que Dios te tiene aquí, en ese momento, en esa silla, con cucarachas, con tierra, con hormigas, con moscos, pero te trajo aquí por una situación específica. Él está llamando tu atención. Ojo, no te está llamando la atención, está llamando tu atención. Constantemente Dios hace eso. Trata de llamar tu atención porque te ama. Y te ama con amor eterno. Porque eres bien conocido y conocida por Dios. ¿Crees que es casualidad que estés aquí? ¿Crees que es casualidad que Dios te esté diciendo que quiere que seas un hombre y una mujer de fe? Te ama tanto que no va a permitir que te pierdas. Él va a hacer lo indispensable y lo imaginable para recuperar a una de sus ovejas, a una de sus pequeñitos. Él lo va a hacer una y otra vez. Nada es casualidad. No es tu decisión que estés aquí. ¿Cómo? Sí, yo decidí. No es cierto. El Espíritu Santo te trajo aquí para recordarte que el Padre Celestial está hablando a tu corazón. ¿Qué has ganado lejos de Dios? Absolutamente nada. Puedes estar aquí y estar lejos de Dios al mismo tiempo. Hoy Dios quiere que seas cercano a Él.
que pruebes y compruebes que Él es la verdad, el camino y la vida. Y que nadie va al Padre, nadie llega al cielo si no es por Jesucristo. Si tú hoy en día vives en pecado, arrepiéntete de tus pecados. Puedo decirte que Dios te ama y es una verdad, pero Dios aborrece el pecado. Dios aborrece el pecado. Pero el arrepentido puede entrar ante el trono de gracia. Un corazón humilde, contristado, quebrantado. Decirle: Señor, perdóname porque he fallado. Perdóname porque he pecado en contra tuya. Me he alejado de ti. Yo quiero recuperar esa relación contigo. Eso puede suceder, pero solamente se entra a través de alabanza, a través de adoración y a través de fe. Solo así. Por eso es que en la administración tú puedes estar orando y algunos pueden sentir la presencia de Dios y otros no. ¿Por qué? Porque no empiezan a adorar y su oración se queda hueca. Solo dicen: sí, Señor, amén, gloria a Dios, sí, Señor. Eso no es una oración, es un insulto para Dios. Dios se pone triste cuando los cristianos oran así. Ya ni los católicos. Dios se pone triste cuando escucha cristianos que están orando en la administración o en lo que sea, dicen: sí, Señor, sí, Padre, así es, te alabamos. Son palabrerías como los fariseos. Esa oración no es escuchada. ¿Qué le estás entregando a Dios? ¿Dónde están las palabras de tu mente y corazón que abundan cuando estás pensando en los problemas o situaciones que tienes? Es momento para sacarlo en la administración, en la oración. Decirle: Señor, aquí estoy. Pero estás más pendiente de que tu hermano no escuche tu oración o de tú escuchar la oración de tu hermano. Estás más pendiente de tu postura. Que te vean bien parado, sí, Señor, más espiritual. ¿Cuántos aquí quieren estar con Dios en el cielo? Pero no pueden ni alabar media hora aquí. Fácilmente bostezan o se aburren. Sobre todo porque Neme aquí se tarda 3 horas. Y dices: híjole, ya no vuelvo a ir, ¿eh? Y aún así, si te mostrara yo mi prédica original, le tengo que quitar como 10, 20 páginas. Pero cada vez que estoy escribiendo algo le digo: Señor, ten misericordia de mí. No quiero escribir algo que provenga de mí. Quiero escribir algo que tu pueblo necesite, incluyéndome a mí. Si tienes que corregirme, corrígeme. Si tienes que castigarme, castígame. Si tienes que levantarme, levántame. Pero quiero de tu poder, quiero de tu amor, quiero de tu autoridad. Quiero de tu corrección, quiero de tu mano, quiero de tu respaldo. Me aferro a ti, Señor. Sé tú hablando, sé tú poniendo los textos bíblicos. Por eso creo firmemente que nada es casualidad, que el Señor te recuerda una y otra vez el mensaje que ya te dio antes, a ti, en privado. Muchos aquí solamente están escuchando la confirmación de lo que Dios ya les dijo. Otros están escuchando por primera vez y en la semana recibirán la confirmación. Pero los milagros no convierten a nadie. Solo Cristo convierte. Los milagros te pueden emocionar, pero es pasajero. Mientras que el arrepentimiento de pecados, el correr a Cristo Jesús, te da una vida nueva. La muerte es real, querido hermano, querida hermana. El cielo, el infierno es real. No sigas a Jesús por miedo al infierno. Siga a Jesús por amor a Él, por querer verlo algún día cara a cara. Imagínate fallecer y despertar o abrir tus ojos delante del Señor y verlo parado, lleno de gloria y poder. No durarías ni un segundo parado. Te quebrantarías por completo y dirías: wow, Señor, ¿qué hago aquí? No debería estar aquí, creo que es un error. Y el Señor con su mano amorosa te levantaría la mejilla, te miraría a los ojos y le dirías: no puedo mirarte a los ojos, soy indigno. Y que te diga: buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Buen siervo fiel, buen siervo fiel. ¿En qué momento fui buen siervo fiel? La madurez de un cristiano no se basa en los años que lleva siendo cristiano. Se basa en la entrega.
Puedes tener 30 años siendo cristiano y no ser cristiano. Puedes tener 1 año de haber conocido a Cristo y entregarte por completo. Eso es madurez, entrega. Vamos a ponernos de pie. Te voy a leer este pasaje de las Escrituras, así con tus ojos cerrados como estás. Voy a leer Isaías 43, 18 y 19 e Isaías 58 del 9 al 11. Quiero que escuches con mucha atención con tus ojos cerrados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como un huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan.